Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Como siempre es un gusto saludarles y le damos la más cordial de las bienvenidas. Nos encontramos en la Cámara de Diputados, se reúne nuevamente la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Permítame comentarle que esta comisión se encuentra en sesión permanente desde el pasado 22 de septiembre. Se han revisado diversos documentos que conformaban el paquete económicos y se han aprobado, entre otros proyectos de decreto, las reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, también se puso a consideración de los legisladores, se llevó a cabo la discusión y fue aprobado la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman diversos artículos del decreto por el que se adicionan y reforman también diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Otro tema que también se discutió de manera intensa al interior de esta comisión fue la Ley Federal de Derechos. En estos momentos se reúne la Comisión de Hacienda y Crédito Público para llevar a cabo lo que es la discusión y el análisis en torno a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2012. Lo queremos invitar, por supuesto, para que se quede usted en la señal del canal del Congreso. Todo el paquete económico. Primero que nada, me congratulo que podemos estar reunidos el día de hoy con la finalidad de aprobar, tanto en lo general como en lo particular, la Ley de Ingresos de la Federación y concluir con esto el análisis del paquete económico que fue enviado por el Ejecutivo Federal el pasado 8 de septiembre. Como ustedes bien lo conocen, nosotros hemos mantenido una sesión permanente, o hemos estado en sesión permanente, con la finalidad de aprobar los diferentes ordenamientos que envió el Ejecutivo Federal. En primer término, como ustedes recuerdan, aprobamos el Código Fiscal de la Federación, tanto en lo general como en lo particular, haciendo las adecuaciones que consideramos oportunas. Yo no quisiera entrar a más detalle sobre temas que ya hemos superado, pero sin embargo, bueno, dentro del conjunto que nosotros recibimos de diversas disposiciones, en el código creo que hicimos las adecuaciones convenientes, se corrigieron los diversos cuestionamientos que nosotros mismos como comisión nos formulamos y lo aprobamos en su oportunidad. Después pasamos a analizar la ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Y sobre este particular, ya que tenemos la oportunidad de tener a los medios aquí, quisiera hacer una aclaración porque quizá por omisión de mi parte o por omisión de alguno de nosotros o lo que haya sucedido, se le ha pretendido llamar gasolinazo a lo que no es el gasolinazo. Yo quisiera dejar ante los medios claro que lo que la comisión aprobó por mayoría en su oportunidad fue dos artículos transitorios que prorrogaron, hubo una reforma a la ley del impuesto especial sobre producción y servicios en el año 2008 o en vigor a partir del 2008, en la cual se estableció en la ley que las entidades federativas podrían establecer un impuesto especial a la venta final de la gasolina, con el objeto de que las diferentes entidades de la República pudieran cumplir con la disposición ahí planteada, si lo consideraban adecuado. Se otorgó un plazo de 3 años, del 2008 al 2011, al 31 de diciembre del 2011, con la finalidad de que quien así lo considerara dentro de la libertad tributaria y dentro de su propia potestad que le confiere la Constitución, aprobara
las adecuaciones a las diversas leyes estatales, en su caso, que aprobaran los congresos locales. Se estableció por ello un transitorio, y en ese transitorio se previó que hasta el 31 de diciembre del 2011 las entidades federativas percibirían una participación de 36 centavos en el caso de la gasolina magna y 42 centavos en el caso de la gasolina premium y 25 centavos en el caso del diésel, como una participación que les entregaría a la Federación en lo que se lograba o no la adecuación a las diversas disposiciones de carácter local, insisto, dentro de la libertad de potestad tributaria que tienen las entidades federativas. El Ejecutivo Federal, cuando envió su paquete, lo hizo con la finalidad de prorrogar hasta el 31 de diciembre del 2012 la posibilidad de que los estados continúen recibiendo la participación en la venta final de las gasolinas. Lo que esta comisión aprobó por mayoría fue en el sentido de prorrogar hasta el 31 de diciembre del 2014 esa circunstancia. Esto nada tiene que ver con los incrementos a la gasolina que quizá en los medios se ha dado por llamar así, de que lo que esta comisión aprobó fue un gasolinazo o pretendió incrementar algo que no estaba establecido. Entonces yo sí quisiera dejar muy claro ante los medios de comunicación, y porque así lo debo hacer en mi carácter de presidente y como responsable de esta comisión, el que nada tiene que ver esto con el incremento de la gasolina mensual, que es ir eliminando el subsidio que el Ejecutivo Federal ha establecido o tiene establecido a las gasolinas o a la venta de las gasolinas. Por ello, yo sí quisiera dejar muy claro esto porque se ha prestado a confusión y esto ha ocasionado el que, de alguna manera, si usted me permite concluir, ¿o usted me quiere hacer una pregunta? No. Para hablar después de usted. Cómo no, con todo gusto, diputado. Lo que se previó simplemente, insisto, es prorrogar un precepto transitorio que ya se encontraba vigente. Y por ello, una vez hecha esta aclaración por el suscrito, yo les pediría amablemente que lográramos transmitir hacia la población lo que realmente es el trabajo que llevó a cabo esta comisión y que, insisto, se aprobó por mayoría de los integrantes de la misma y evidentemente estará sometido a el pleno de esta Cámara de Diputados. Diputado Di Constanzo, por favor. Un micrófono al diputado Di Constanzo. Presidente, sí. No sé si yo quisiera hacer una moción que me piden hacer. Teníamos entendido que por acuerdo de con los parlamentarios, o dado que todavía hay pláticas que se están dando, que pudiéramos tener un receso de alrededor de 1 hora para poder discutir todavía una serie de cuestiones que entiendo están a discusión. Yo pediría que fuera, bueno, tan amable la mesa, la comisión, de poder generar este espacio para que pudiera, pues, tener un mejor tránsito la discusión de esta ley. Sí, sería una petición muy encarecida que hacemos en la fracción del Partido de la Revolución Democrática y estamos seguros que vamos a contar con la generosidad de las demás fracciones. Yo tengo una contrapropuesta también generosa y antes agradezco su explicación que como presidente está otorgando sobre el tema de las gasolinas, pero yo considero con mucho respeto que esa explicación la tiene que dar cada grupo parlamentario. En nuestro caso, para el grupo parlamentario del PT, efectivamente lo que se aprobó fue el aumento de las gasolinas, pero vía 2 fuentes. Primero, creo que para todos los que asistieron o que han asistido a las reuniones de estas comisiones o de esta comisión, pues quedó claro que Hacienda no tiene claro el supuesto subsidio a la gasolina.
Hoy, durante la sesión, también veremos cómo queda todavía menos claro. Lo que sí quedó claro por los documentos que entregaron es que para construir el precio de venta final, y están en el famoso cuadro de la página 11 del documento que entregaron, que ese precio se forma cargando el IVA, sumando el margen comercial y los 36 centavos. Revisen los cuadros. Si el impuesto o el derecho se prorrogó, quiere decir que si no se hubiera prorrogado, esos 36 centavos no se estarían sumando a partir del 2012. Yo también quiero precisar, o le pido a que cada grupo parlamentario precise y dé sus propios datos. Lo que no se vale, creo, es que se hable en nombre de la comisión. Aquí hay interpretaciones muy diversas. Yo aporté los datos que tenían que aportarse. Nunca quedó claro lo del subsidio. Y lo que se está aprobando en las leyes de la ley del IEPS, lo digo hoy y lo diré en el Pleno en su momento, son dos incrementos, digamos. Uno, el incremento que Hacienda va a hacer mensual a partir del 2012 y que yo sostengo que es entre 10 y 12 centavos y que nunca quisieron aceptar y que nunca quisieron decir los de la Secretaría de Hacienda, ni siquiera pudieron probar el subsidio. Y dos, los 36 centavos que actualmente pagamos en el precio de la gasolina y que la mayoría de esta comisión, no yo voté en contra, decidió prorrogar, pero no solo un año, lo decidió prorrogar como 2 o 3 años. Eso también debe de quedar muy claro. No queramos quitarnos culpas o no queramos dejar de asumir lo que se hizo. Se votó una ley del IEPS en la que Hacienda nunca nos quiso decir cuál era el incremento implícito el próximo año. Aceptaron que iba a haber un incremento. Todavía hoy, en la comparecencia del director general de Pemex, se atrevió a decir, y en su momento sacaré la grabación, que el próximo año se produciría más gasolina, que por eso bajaba la plataforma de exportación. Lo que yo le contesté es que al producir más gasolina, necesariamente tenía que bajar la importación, que aquí están las versiones. La Secretaría de Hacienda nos dijo que continuaría en aumento la importación de gasolinas. Por eso insistí tanto en las memorias de cálculo, por eso peleé tanto las cifras, y creo que en este momento cada grupo parlamentario tiene que asumir sus propias responsabilidades y dar sus propias explicaciones. No creo que sea en el seno de la Comisión de Hacienda donde cada grupo parlamentario deba dar sus justificaciones. Y ahí paso a la segunda parte, a la moción de trabajo. Aún tenemos por aclarar con la Secretaría de Hacienda, o al menos yo, 3 conceptos relativos a la carátula, que no son reservas, y bueno, que son reservas de números. Una vez más, lo del tema de la gasolina, por las declaraciones del director general de Pemex hoy, en su comparecencia, bajo protesta de decir verdad. 2, el tema de los ingresos propios y de los precios de la energía eléctrica, para que les quede claro y luego no digan que no aprueban. Porque obviamente, si cae la economía y suben los ingresos de CFE, por la propia fórmula de cálculo que nos está dando Hacienda, pues es que sube el precio, no hay de otra. Entonces, eso falta por aclarar. Y falta aclarar el otros de otros. Porque lo que vamos a discutir es la primera vez en mi vida que yo veo
ya no como economista, como asesor, como diputado, como espectador, que crece menos la economía y suben los ingresos. Entonces, yo creo que si el PRD está todavía acordando algunas cosas, podríamos aventajar discutiendo esas cifras con el afán de avanzar. Si no, pues decretemos el receso y a las 10 de la noche empecemos aclarando las cifras. Yo lo hago con el ánimo de avanzar. Hacienda nos puede todavía aclarar estos números y que llegáramos ya directamente a las reservas o a discutir el marco macroeconómico si quieren. Pero esos tres conceptos sí se podría ir avanzando. O si no, decretemos el receso, pues yo quiero ganar tiempo. Es mi contrapropuesta. Diputado Sebastián Lerdo de Tejada. Gracias, diputado presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Un par de reflexiones puntuales, para que no quede en el ambiente las afirmaciones que acabamos de escuchar. En primer lugar, el tema del transitorio de IEPS, que tiene que ver con el asunto de la gasolina. Lo que se está haciendo es prorrogar ley vigente desde el 2007, aprobada en el 2007, para efectos de distribución, no para efectos de recaudación. Me parece que este es el primer tema. Abundo un poco en ello. Esto no impacta en el precio de la gasolina. El precio de la gasolina se calcula en función de un conjunto de indicadores que el Ejecutivo Federal decide y evalúa. No es una facultad de la Cámara de Diputados. El precio de la gasolina al público es un tema del Ejecutivo Federal. Lo que sí hemos demandado, y no nos ha dejado suficientemente satisfechos, es la transparencia en el cálculo final para el precio al consumidor de la gasolina. El tema es cómo distribuir, por ejemplo, en la gasolina magna, esos 36 centavos. Lo que se logró en esta comisión fue mantener el esquema vigente desde 2007 para el 31 de diciembre del 2014. Simple y llanamente, para que no exista confusión alguna. La Cámara de Diputados, la fracción parlamentaria del PRI, no está en favor del incremento de los precios de la gasolina. Es un tema de distribución de estos centavos por los litros de gasolina que sean participables para entidades federativas. Lo demás, lo demás es un tema que seguramente abordaremos al iniciar la discusión de ley de ingresos y lo abordaremos con todo detalle, con simple y llanamente la distinción entre la política económica y la política monetaria, que son los dos brazos y herramientas que tiene el Ejecutivo Federal para ir modulando al final este tipo de asuntos. Es una discusión distinta el asunto de crecimiento y el asunto de tipo de cambio, pero daremos el debate en su momento. Y una última consideración, si mis compañeros me autorizan, atendiendo la moción que ha hecho el diputado Vidal Llerenas, nosotros estaríamos en la disposición, sí urgiendo a que no sea un receso de 1 hora, que sea un receso máximo de media hora. Me parece que el tema que tenemos por delante a discutir es un tema muy relevante para poderlo abordar con todo detalle y poder concluir esta misma noche. Me parece que el recuento que hace el presidente de la Comisión de Hacienda es un recuento pertinente de lo que hemos discutido, modificado y aprobado en esta comisión, que tiene que ver con los asuntos del Código Fiscal, con la ley de IEPS y la Ley Federal de Derechos, y a mí me gustaría que el presidente de la comisión concluyera con esta reflexión y, si es de aprobarse, que se votara la posibilidad de un receso de media hora. Bien, entonces yo simplemente para poder continuar con lo que yo venía exponiendo, al último que nos abocamos fue a la Ley Federal de Derechos, en donde hubo diversas reservas, y nosotros en la sesión que sostuvimos
el lunes pasado llegamos a la conclusión de la aprobación, tanto en lo general como en lo particular, de la Ley Federal de Derechos, por considerar que representa ventajas en cuanto al ámbito estrictamente administrativo y de recaudación. Yo creo que el día de hoy es un día importante porque la intención es entrar al último tema del paquete económico enviado por el Ejecutivo Federal y con esto nosotros poder dar por concluida nuestra labor como Comisión de Hacienda en tiempo y forma para que el Pleno de esta Cámara de Diputados lo someta a la discusión y votación de todos nuestros compañeros diputados. Yo diría que hay dos propuestas. Una propuesta es darnos un receso, ahorita son 7 de la noche con 30 minutos, darnos un receso a las 8 de la noche y eso también permitiría el que ustedes tengan en su poder también ya el dictamen definitivo una vez hechas las adecuaciones correspondientes. Y la otra propuesta es la efectuada por el diputado de Constanzo, de que entremos a abordar las preguntas que él tiene hacia la autoridad hacendaria sin decretar ningún receso. Entonces yo lo que sometería a la consideración de todos ustedes es si decretamos un receso de media hora o bien continuamos con la sesión en cuanto a las preguntas del diputado de Constanzo o de cualquier otro diputado aquí presente. Yo les pediría que aquellos que estén a favor de decretar un receso de media hora y iniciar a las 8 de la noche, por favor, lo expresen así, levantando la mano. Receso de media hora. Media hora. Bien, entonces, desahoguemos las preguntas exclusivamente y yo le suplicaría, diputado Vidal, que fuera lo más breve posible, pero vamos sin entrar de lleno a la discusión o sin entrar a la discusión de la ley. Diputado y Constanzo, yo le cedería la palabra para que usted formule, desahogue todas las inquietudes y las preguntas que usted vaya a formular a la Secretaría o cualquier otro integrante de la comisión o diputado aquí presente. Tiene la palabra el diputado y Constanzo. Gracias, presidente. Tal como lo había adelantado, y estas preguntas todavía están basadas porque de manera oficial no conocemos el planteamiento que llegará en un rato, sino están basadas en el propio marco macroeconómico que nos entregó la Secretaría de Hacienda. La primera es la siguiente. El día de hoy, durante la comparecencia del director general de Pemex, yo le pregunté que por qué la exportación o la plataforma de exportación que venía en criterios de política económica era tan baja, quizás la más baja de los últimos 12 años. Aquí hay una gráfica que muestra claramente los 11 últimos años y cómo el 1.16 era absolutamente fuera de lugar con esta gráfica. Él me respondió que el próximo año la exportación o la plataforma de exportación era tan baja debido a que Minatitlán, la reconfiguración de Minatitlán ya entraría en operación y que se procesaría y que se produciría más gasolina. Yo les pregunto a ustedes, si se produce más gasolina y con esto no contaban, puesto que no sabían lo de Minatitlán ustedes, el subsidio que viene en el IEPS negativo tiene que disminuir, se va a importar menos. Si producimos más gasolina, quiere decir que se va a importar menos. Entonces, el subsidio disminuye. Ese IEPS negativo tendería a ser cero o menos negativo. Es decir, le restaría menos a la ley de ingresos. Ese es uno, dado que
obviamente no puede costar lo mismo producir la gasolina dentro del territorio nacional que fuera e importarla. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, de la pseudomemoria de cálculo que entregan en la ley de ingresos, establecen que los ingresos de CFE, que por cierto crecen, si no mal recuerdo, de proyecto a proyecto, es decir, proyecto del año pasado contra este, crecen como en 36,000 millones de pesos, si no mal recuerdo. Crecen en el siguiente contexto. Ustedes nos explican que para establecer los ingresos de CFE, básicamente se hace una operación, que es la demanda, la venta, por el precio, por la tarifa, nos sale la cantidad y la venta y los ingresos de CFE. Ahora bien, si la economía, con el crecimiento que viene proyectado todavía hasta antes de lo que venga, era de 3.5 y este año cerraremos en 3.8, 3.9, quiere decir que comparativamente creceremos menos. Esto quiere decir que la demanda será menor. Al crecer menos la economía, hay una menor demanda de energía. ¿Cómo es posible que ante una menor demanda de energía crezcan los ingresos de CFE si los precios o las tarifas se mantienen constantes? Esto no puede ser matemáticamente. Si crecen los ingresos propios es o aumenta la demanda o aumenta el precio. Aquí la demanda no está aumentando puesto que la economía se va a hacer más chiquita. Entonces la pregunta es, ¿en cuánto va a incrementarse el precio o el costo de la energía eléctrica en sus diversas tarifas el próximo año? ¿O cuál es el incremento implícito que tiene la ley de ingresos que nos están presentando y que se votaría? Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta es, estos que son 53,000 millones de pesos, si no me equivoco, que tienen como otros de otros, sí, son 53,000 millones de pesos calificado como otros de otros. ¿Qué es lo que contienen? No se vale que me contesten que son licitaciones que van a hacer y que no me pueden decir qué son. Deben de darnos una referencia. Después de todo este proceso tan duro de discusión, pues no puedo dejar de pasar ese dato sin saber qué hay detrás. ¿Qué hay detrás de estos 53,000 millones de pesos? Y luego, y vuelvo a repetir, independientemente de lo que discutamos más tarde, el día de hoy, por ejemplo, el IMEF ya está reduciendo la meta de crecimiento para este año. Es decir, ya dicen que no vamos a llegar al 4. La redujo al 3.8, la redujo al 3.7. Eso implica que el PIB va a crecer menos. Y que el crecimiento proyectado para el próximo año va a tener que ser un PIB menor. ¿Cómo afecta eso? Que va a ocurrir, es decir, que vamos a crecer menos en sus proyecciones de esta carátula de ingresos. Necesariamente al crecer menos en 2011 el PIB es más chiquito y la proyección que se hace para el próximo año es sobre un PIB más chiquito. Entonces el porcentaje del PIB es más chiquito. ¿Cuánto nos pegaría? Por sus respuestas, muchas gracias. Por favor, un micrófono para los funcionarios. ¿No quieren que les ponga la grabación que lo que dijo el director general de Pemex o se las pongo?
No, lo dice usted bajo protesta de decir, ¿verdad? Ok, entonces no hay problema, le creemos. Un micrófono para... Con su venia, ¿sí se escucha? Con su venia, señor presidente, pues muy buenas tardes a todos, como siempre es un placer. ¿Mejor? Bueno, como siempre pues es un placer estar con ustedes aquí en la Comisión de Hacienda. Yo daría una primera respuesta a varias de las preguntas que hizo el diputado Di Constanzo y ya después algunos de mis otros colaboradores de la Secretaría de Hacienda procederían con el resto. Un poco en orden, la pregunta que hace el diputado Di Constanzo es, bueno, ¿qué sucedería y un poco por qué se están observando pues, estos niveles relativamente bajos de plataforma de exportación en los criterios generales de política económica? Yo le contestaría que justamente lo que está incorporado en estas plataformas de exportación, y de hecho nosotros sí lo sabíamos, porque así nos lo comunicó Pemex, es justamente que pues se supone que finalmente va a estar ya terminada la refinería de Minatitlán, de tal manera que pues se va a estar procesando una mayor cantidad de crudo en el país. Ahora, un poco la pregunta del diputado es, bueno, ¿qué hace eso sobre los ingresos? Claramente eso está ya incorporado en los ingresos que nosotros tenemos en la carátula, dado que obviamente pues, esos ingresos están construidos a partir de esa plataforma de exportación que ya incorpora el hecho de que la refinería de Minatitlán ya va a estar operando. Ahora, realmente lo que importa desde el punto de vista de lo que son los ingresos petroleros es lo que es la plataforma de producción. ¿Qué tanto se termina produciendo en el país, refinando en el país y exportando? Digamos, genera cambios realmente en el margen, no genera cambios agregados. Y para eso me gustaría a lo mejor exponer algún par de contraejemplos. Imagínense que, por ejemplo, pues no fuera a estar terminada la refinería de Minatitlán y que entonces la plataforma de exportación fuese a ser más elevada de lo que tenemos en el documento. Bueno, pues las exportaciones sí son más elevadas, pero pues estás exportando más, la demanda por gasolina se mantiene constante y eso quiere decir que tienes que importar una cantidad adicional de gasolinas equivalente a lo que dejaste de refinar en el país. Entonces, en ese sentido, cambios desde el punto de vista de cuánto estás refinando domésticamente o cuánto estás exportando, realmente puede ser que cambie el rubro en el que se está clasificando los diferentes ingresos, pero en el agregado realmente no lo cambia. En caso contrario, si aumentáramos la refinación doméstica, pues ¿qué sucede? Se manda una mayor cantidad de crudo a refinar domésticamente, con eso una mayor parte de la demanda se cubre en el país, pero si no estás produciendo más, eso quiere decir que tus exportaciones tienen que ser más bajas también. Entonces, ¿qué sucede? Pues sí importas menos, pero también exportas menos. Y todas esas cosas pues están valuadas a precios internacionales y en ese sentido el efecto sobre los ingresos en el neto es realmente despreciable. Lo que sí tiene un efecto muy importante es cuando tienes cambios en la plataforma de producción total. Eso sí, cuando aumenta la plataforma de producción total, sí puedes aumentar el monto, por ejemplo, que tienes de exportaciones sin aumentar tus importaciones de gasolinas. O, por otro lado, puedes intentar incrementar el monto de refinación doméstica sin tener que disminuir tus exportaciones. Eso sí sucede cuando tienes aumentos en la plataforma de producción total, pero cuando es simplemente porque una cantidad la dejas de exportar y la refinas domésticamente, pues realmente el cambio sobre los ingresos es relativamente moderado. Con respecto a su pregunta acerca del tema del crecimiento del PIB, sí, diputado. A ver.
no tiene que ser vis a vis. A ver. Ustedes como presentaron los criterios de política económica, ya venía incorporado la menor exportación de crudo. Ahora, necesariamente si refinas más internamente e importas menos, no tiene que ser vis a vis, tienes que hacer un movimiento al menos contable, porque entonces el subsidio que tanto discutimos es menos. O sea, si refinas un barril más de gasolina, o si produces un barril más de gasolina, es un barril menos que vas a subsidiar. Sería vis a vis si se evaluara el mismo subsidio para 1 litro de gasolina producido en México y para 1 litro de gasolina importado de los Estados Unidos. Y eso no puede ser. No puede ser que a Pemex le cueste lo mismo producir 1 litro de gasolina en México que importarlo. No puede ser. A menos que lleguemos a donde quería llegar. El subsidio a la gasolina es virtual. Es porque ustedes dicen o valoran o evalúan la gasolina a precio internacional, aunque se produzca en el país, y entonces sí, solamente así es lo mismo importar que producir. Pero eso solamente es válido si México fuera un exportador de gasolina. Ahí sí hay un costo de oportunidad. Pero México no es exportador de gasolina. Entonces, el movimiento que hacen y al cual califican como subsidio, que por cierto, hoy alguien les volvió a mover y a desencuadrar el asunto, no sé si fue Pepe Mid o no sé si fue Felipe Calderón, que dijo que el subsidio a la gasolina ascendía a 170,000 millones de pesos. Ya tenemos 3 cifras, 130,000 de gastos fiscales, 50,000 de la ley de ingresos y el dato nuevo que hoy dieron. Esa discusión es a lo que quería llegar allá, cuando la tuvimos hace 3 días. Que entonces el subsidio viene de que ustedes, arbitrariamente, o con otros fines de política, le dan el mismo costo o el mismo precio, por tanto el subsidio, a lo que se produce aquí en México y a lo que se importa de Estados Unidos. Entonces yo me pregunto, ¿qué ventaja tiene para los ciudadanos que Pemex produzca gasolina o que le importe si ustedes van a valorar ese precio en función del mercado internacional y no de los verdaderos costos de Pemex? Ese es el punto. Bueno, el concepto con el que se calcula el subsidio, y en ese sentido usted tiene toda la razón, o la racionalidad de alguna manera detrás del subsidio, yo creo que justamente viene un poco por el ejemplo que acaba usted de dar y la discusión que acabamos de tener un poco sobre la refinería de Minatitlán, en el siguiente sentido. Si Pemex deja de exportar para refinar domésticamente, entonces Pemex está cambiando un ingreso que sería una exportación que se está vendiendo a precio de internacional por una cantidad de producción que se destina a refinación doméstica y se vende a precio doméstico. Si hay una diferencia entre, obviamente, lo que pudiese lograr vender Pemex fuera y lo que puede lograr vender Pemex dentro, pues eso implica que sí hay un costo de oportunidad de estar realizando esta modificación. Y en ese sentido, pues claramente que tiene que venir reflejado pues en el cálculo de pues estos indicadores. Pasando a la siguiente pregunta, con respecto al tema que usted mencionaba sobre el PIB, digo, algunas preguntas, como les mencionaba, las contestarán mis colegas.
Con respecto a su pregunta sobre el crecimiento del PIB durante 2011, un primer comentario que yo creo que es importante es que, digamos, en buena medida, obviamente, pues usted tiene toda la razón y en el margen una disminución en el crecimiento, tanto en 2011 como en 2012, en principio, en ausencia de otras acciones, pues debería de estar llevando a una menor recaudación tributaria si es que no hay algún tipo de elemento compensatorio. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, obviamente, pues nosotros mandamos el presupuesto con un cierto supuesto de crecimiento para 2011, pues realmente será decisión de ustedes de si les parece razonable o no ese supuesto y si quieren lo podemos discutir más adelante, pero en principio me parece que esa no es la pregunta. Ahora, cualquier cambio en el pronóstico de crecimiento para 2011 ya realmente tiene un efecto más marginal, relativamente marginal, a menos de que sea un ajuste muy abrupto, va a tener un efecto relativamente marginal sobre la recaudación tributaria. ¿Por qué? Y de hecho, el pronóstico, probablemente ya cualquier pronóstico para 2011 vaya a tener un cambio marginal por la misma razón. ¿Qué sucede? Bueno, pues que realmente ya llevamos pues prácticamente 3 trimestres del año observados. Entonces, en buena medida, la base en base a la cual pues, se calculan las proyecciones hacia adelante, pues es una base que ya puede tener cambios en el margen. Obviamente esperemos que no se genere un episodio como el de finales de 2008, donde sí se llegó a dar una contracción fuerte en el cuarto trimestre del año, pero en ausencia de un fenómeno como ese, ya tanto los pronósticos de crecimiento, dado que ya 3 de los trimestres del año ya son prácticamente observados, tanto para el crecimiento del PIB como para la tributación, pues sí podrían llegar a haber cambios en el margen, pero probablemente no sustantivos. Entonces, en ese sentido, pues claramente su intuición y su comentario pues es correcto, en el sentido de que obviamente, pues si se diese un deterioro adicional durante 2011, sí tendría un efecto negativo sobre la base. Pero dado que ya buena parte del año ya ha sido observada realmente para que hubiera un efecto muy fuerte y muy significativo, tendríamos que estar observando realmente un deterioro en el margen que fuese muy, muy fuerte. Y donde obviamente, bueno, pues la decisión tiene que ser de ustedes de si quieren modificar o no el parámetro de crecimiento para 2011, pero ya tenemos esta base observada, ¿no? En cierta medida, y lo que sucedió en el año, pues ya se dio. Desde el punto de vista del rubro de los aprovechamientos, yo creo que aquí, si bien el número que usted menciona, obviamente, es un número muy importante, y obviamente pues esa cantidad en miles de millones de pesos, sin duda que es un número significativo. Yo creo que lo que hay que hacer primero es situarlo en el contexto del presupuesto en su conjunto. En realidad, pues ese monto del que estamos hablando es del orden más o menos de poco más del 1% de los ingresos totales en la ley de ingresos. Entonces, en ese sentido, pues sí es un rubro, sí, diputado. Un poco para tratar de evitar perder tiempo. No me digan que no es importante, porque vale más que la recaudación del YETU. Y el YETU ha sido todo un debate. Les pedimos un informe de cómo se comportaba el YETU. La recaudación del YETU en la ley de ingresos es de 50,825.9 millones. Y los otros de otros valen 53,000 millones. Si tú me dices que es insignificativo, pues deroguemos el YETU, compañeros, no estamos quitándole nada. Es el punto, o es el 1%, lo acabas de aceptar. Entonces yo propongo formalmente que quitemos el YETU, lo acaba de reconocer la Secretaría de Hacienda, que no es significativo. Entonces, esa explicación hay que borrarla mejor.
Diputado, discúlpeme, pero yo empecé diciendo justamente que el monto era significativo, simplemente quería ponerlo en contexto y de hecho dije que era muy significativo. Entonces, en ningún momento mencioné yo que no fuera un monto importante, simplemente lo quería yo poner en contexto. Con respecto al tema del YETU, simplemente también, pues dado que se mencionó el tema, en el informe del YETU simplemente para clarificar, pues la estimación que se tiene de la recaudación directa e indirecta por el YETU, que obviamente generó mayor recaudación en otros tributos, pues se calcula del orden de 100,000 millones de pesos, y eso está en el informe que se le presentó a la Cámara y que nosotros consideramos pues que obviamente ha sido un elemento bien importante para reforzar la recaudación tributaria y en particular pues para ir cerrando estos boquetes que sabemos pues tiene nuestro sistema tributario y que fue la motivación pues justamente de la reforma del YETU, ¿no? Pero bueno, de nuevo, comentando que no es que yo crea que sea un monto insignificativo, pero sí para ponerlo en perspectiva, pues estamos hablando de un monto del orden de 1.5% de los ingresos totales. De nuevo, no es insignificante, es un monto importante y en general pues está compuesto de muchos rubros diferentes. Digamos, todo lo que realmente no entra de manera específica en algunos de los otros rubros, pues entra aquí y incluye cosas muy diversas, como por ejemplo uso o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano, la venta del diario oficial de la Federación, prestación de servicios de radiotelefonía móvil, servicios que proporciona la Dirección General de Autotransporte Federal, la garantía que llega a otorgar en algunos casos el gobierno federal, la reexpedición de tarjeta tributaria, el acceso a las zonas arqueológicas del INAH, gastos y productos originados en procesos administrativos de ejecución por bienes embargados e intervenidos, los servicios que presta la Marina y la Armada de México y también pues, una serie de ingresos asociados a diferentes licitaciones. Buenas noches tengan todos ustedes. Respecto a su pregunta, SF, señor diputado, uno de los principales factores que explican la diferencia entre la LIF del 2012 y la LIF del 2011 que usted señaló es que los ingresos para el cierre estimados de CFE en este 2011 son superiores al programa, estimamos que serán superiores al programa en el orden de 3.5%. Esto se debe a un mayor volumen de ventas de CFE, es decir, a un mayor consumo de electricidad en el país, particularmente en el sector industrial, que se ha visto reflejado en mayores ingresos de CFE, producto de este mayor volumen, y que por lo tanto, al final, al cerrar el año, estimamos que cerraremos arriba del programa, en alrededor de 3.5%. Esto explica una diferencia de un poco más de 10,000 millones de pesos, de la diferencia que usted mencionó. Respecto a la estimación para el 2012, como usted bien mencionó, señor diputado, el primer factor que se utiliza es un crecimiento en el volumen asociado al crecimiento de la economía. Y el segundo supuesto que tiene se asume que la política tarifaria que se ha venido siguiendo en los últimos años se mantiene sin ningún cambio. Se seguirá exactamente la misma política tarifaria. Moción, diputado Penchina. Tú me estás diciendo. Sonido. Precisamente me estás diciendo que depende del volumen. Entonces, lo que yo estoy preguntando claramente es que si el volumen o la demanda va a ser menor,
Si este año crecimos al 4, hay una X demanda de energía. Si el próximo año vamos a crecer menos, hay una X menos algo demanda de energía. ¿Cómo puede ser que los ingresos sean superiores? Yo insisto, la única manera para que crezcan los ingresos es que el precio suba. Si ustedes me dicen que en cuanto a las políticas de precio seguirá la política adoptada, quiere decir que seguirán los incrementos al costo de la energía eléctrica, porque entonces ha sido parte de la política adoptada. Eso es lo que quiero que me contesten, si es que es eso, para que los señores diputados tengan perfectamente claro que el día de hoy, al votar la carátula de la ley de ingreso, implícitamente están aprobando la política de precios que habla de aumentos a la energía eléctrica. Eso quiero que me lo aclaren, si estoy en lo correcto o estoy equivocado. Sí, con todo gusto, señor diputado. El volumen de ventas para el 2012, aun cuando la tasa de crecimiento sea menor, el volumen, es decir, el nivel de ventas va a ser mayor. Que la tasa de crecimiento en el 2012 sea menor que en el 2011 no implica que el nivel de ventas, que el volumen de ventas vaya a ser menor. Simple y sencillamente implica que va a crecer a una menor tasa, pero va a crecer, va a ser mayor. Entonces, el volumen de ventas de electricidad de CFE en el 2012 va a ser mayor respecto al 2011, aun si la tasa de crecimiento no es tan grande. Entonces, eso espero que esclarezca la primera parte de la pregunta, ¿no? Respecto a la segunda parte de la pregunta, le reitero, la política tarifaria seguirá siendo la misma que en los últimos años. Es una política tarifaria que está publicada en el diario oficial, que se ha mantenido prácticamente sin cambio, no solo este sexenio, sino en secciones anteriores, y así se mantendrá. Ese es el supuesto de la ley de ingresos. Bien, gracias diputado por tomarse el tiempo necesario del receso. Yo les propondría que siguiéramos el siguiente método para iniciar con la sesión en los términos en que nos habíamos comprometido. En virtud de que todavía no se encuentra presente ningún diputado del PRD, les propongo que empecemos analizando las reservas que han sido presentadas ante la comisión, y una vez aprobadas las reservas o no aprobadas, dependiendo de lo que ustedes consideren, entonces entrar a la discusión ya en lo general para entrar a los términos macro y poder concluir la sesión en tiempo y en forma. ¿Cómo vamos a discutir las reservas, las cuales ya tengo? Espera, aguántalas tantito, Nelly. Si no hemos discutido los términos macro. Yo creo que en todo caso, empecemos por discutir los términos macro, o a menos de que los términos macro los tenga que aprobar el PRD. Bueno, la intención es que estemos todas Si las no los fuerzas. tiene que aprobar el PRD, empecemos discutiendo el marco macroeconómico que puede explicar o originarme hacer o no una reserva. Yo ya las traigo, mis reservas, ¿no? Obviamente, si se trata de desecharlas, pues de una vez, díganme. Ahora, es por un lado. Ahora, más bien, el chiste es, por eso yo les propongo que sea al revés, que empecemos a hablar del marco macro en lo que llegue el PRD, o solamente que les digo que nos vaya a cambiar el PRD, el marco macro, que ya sería algo, bueno, increíble, digo, es lo único que falta por ver en esta Cámara de Diputados, ¿no? A ver. No hay que dejar de sorprender al auditorio, ¿no? A ver, señores, yo hice la propuesta con el ánimo de que estemos aquí representados todas las fuerzas parlamentarias. Sin embargo, pues hay una contrapropuesta del diputado Di Constanzo. Son dos propuestas, la que yo les formulé en primer término y la formulada por el diputado Di Constanzo. Quienes estén a favor de la propuesta del diputado Di Constanzo, favor de levantar la mano. Okay. Los que no estén de acuerdo. Bien. Entonces,
me voy a permitir señalarles a ustedes cuáles son las reservas que he recibido hasta este momento por escrito. El diputado José Narro se reservó el artículo 16, el diputado José Narro, la diputada Claudita Anaya y Leticia Quesada, el artículo 21, la diputada Claudita Anaya el artículo 5, el diputado Di Constanzo el artículo segundo, el segundo párrafo y séptimo párrafo. Bueno, va, es que... Mis reservas son el artículo 1, párrafo 3, desde luego la carátula, artículo 1, párrafo 3, artículo 1, párrafo 18 de la Ley de Ingresos, artículo primero, apartado A, fracción 1, numeral cuarto, inciso A, artículo segundo, párrafo 7, artículo 22, artículo 27, artículo 30 y una adición de artículo transitorio a la Ley de Ingresos. Son mis reservas. General, la Ley de Ingresos de la Federación para aprobarla y una vez aprobada por nosotros, iniciar el análisis de las reservas que cada diputado ha presentado y que obran en poder de esta presidencia. Les decía yo que en forma responsable los diversos grupos parlamentarios llegaron a un acuerdo con el objetivo de modificar la carátula en cuanto a la Ley de Ingresos y dentro del parámetro internacional y reconociendo precisamente la volatilidad de los mercados financieros y actuando con una absoluta responsabilidad en la materia que estamos sometiendo a su consideración. Yo les debo decir que en materia de la carátula sufre modificaciones que ascienden a la cantidad de 59,015 millones prácticamente, porque en forma totalmente responsable, les comentaba, se acordó el disminuir el déficit público que venía, no, disminuir, en 2010 nosotros aprobamos un 0.5 de déficit, para el 2011 se mantuvo ese 0.5% y se tomó la determinación de que para el 2012, sin afectar la economía, se tuviera un déficit del 0.4%, lo cual representa en cantidad aproximada 30,900 millones de pesos. Si el déficit es 0.4%, sí, el déficit debe de andar como por 72,000 millones. El 30 menos, ¿con qué lo estamos viendo? No hay que confundir. Es un aumento de 30 respecto a lo que había. O sea estamos en 68,000 millones. No. A ver. No. Por eso, hagamos una cosa, yo sugiero. Midamos estos cambios con lo que llegó del Ejecutivo. Tengamos el valor para decir que estamos aumentando el déficit público. Perdón, estamos disminuyendo el déficit público en relación al ejercicio 2010 y 2011, que como usted mismo sabe, y pudo haber votado en contra, eso es otro tema, en 2010 el déficit enviado por el presidente de la República fue del 0.5%. En el 2011 el Ejecutivo Federal pretendió disminuirlo y se mantuvo por decisión de mayoría de esta comisión en el 0.5%, que es el que hoy se encuentra vigente. Okay. En el proyecto que envía el Ejecutivo Federal, ciertamente envía un déficit para el ejercicio 2012 del 0.2%. En forma responsable, sin afectar las finanzas, pero en el entorno estrictamente del reconocimiento económico que vive nuestro país, se acordó incrementarlo al 0.4%, lo que en la carátula se modifica en la cantidad aproximada de 30,940 millones.
Correcto. Ok. También se acordó incrementar los aspectos de eficiencia recaudatoria y de medidas de carácter administrativo, en donde se pretende prever o se prevé una modificación en esta partida